el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que con la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Bien sabemos, hermanas y hermanos, que la Eucaristía, como su mismo nombre ya lo dice, es la gran oración de acción de gracias. ¿Por qué? Porque es ahí donde recordamos y volvemos a sentir, a recibir la fuerza salvífica de la muerte y de la resurrección de Cristo, a la que debemos nuestra reconciliación con Dios, ser un pueblo santo y heredero de sus promesas. De esto damos gracias en cada Eucaristía que celebramos. Pero con mucha frecuencia agregamos motivos particulares para dar gracias al Señor. Y hoy tenemos uno muy especial: celebrar al grupo de renovación carismática católica en el Espíritu Santo de aquí del Calvario, para dar gracias por todas las gracias, los dones que hemos recibido a lo largo de este año, que como cristianos estamos comenzando y como civiles estamos terminando. Le queremos decir al Señor, por medio de su Hijo Jesucristo: Señor, te agradecemos todas las acciones que hemos realizado al interior de nuestro mismo grupo, de consolidación de nuestra fe, de explicitación de esa entrega a Jesucristo que un día hicimos en una forma especialmente significativa, de nuestro crecimiento al interior mismo de nuestro grupo. Pero también, Señor, te queremos venir a dar las gracias por todas las acciones misioneras que nos permitieron vivir esa dimensión esencial a nuestra Iglesia, que es comunicar la fe que se nos concedió gratuitamente, comunicarla también a nuestros hermanos, a la sociedad en general, gratuitamente. Y aquí no voy a repasar todas las acciones tan significativas con las que ustedes pusieron en práctica la dimensión misionera de la Iglesia a la que pertenecen. Pero de eso también le damos gracias hoy al Señor, y por eso estamos reunidos. Vamos pues a asociarnos a Cristo, que es el gran mediador entre el Padre y la familia humana, que es el gran misionero en nombre del Padre que lo envió, y que a su vez es el que nos envía al Espíritu Santo. Nos asociamos a Cristo en esta acción de gracias, se la ofrecemos al Padre, pero nos purificamos para poder llevar a cabo estas acciones tan santas, reconociéndonos pecadores. Vamos pues en un momento de silencio a pedir perdón al Señor por nuestros pecados.
Ante todo, muchas gracias que me hayan invitado a compartir con ustedes este agradecimiento al Señor por el motivo que ya todos conocemos. En el Evangelio de hoy, lo acabamos de escuchar, el Señor se queja de no poderle dar gusto a todos. Y dice, ¿quién entiende a esta generación? Viene Juan el Bautista, que es austero, ya nos lo describía hace 8 días la liturgia, se vestía con una piel de camello, comía langostas y se alimentaba con miel. Era un hombre muy austero y no les gustaba, sobre todo porque decían, dice muchas verdades que nos molestan, y muchos no lo aceptaban. Pero luego dice Jesús, viene el Hijo del Hombre, se refería a él, y dicen, no, pues este es un glotón, es un comelón, miren cómo se sienta en banquetes con gente poco recomendable, con los que recaban los impuestos para los odiados romanos. Tampoco les gustaba. Unos porque Juan no comía y otros porque Jesús comía acompañando en las fiestas a muchos. Decía, ¿quién entiende a esta generación? Siendo así que Jesús el Señor es el perfecto hombre, además de ser el Hijo de Dios. Es la plena realización de lo que debe ser una persona humana. Todo el humanismo cristiano está expresado no en doctrinas, por lo menos no primero en doctrinas, sino en el mismo testimonio, en la personalidad de Jesús, amable, dialogador, acercándose a todos, pero para llevarlos al reino de Dios, no precisamente para contaminarse. Jesús es el ejemplo exacto. ¿Cómo aplicamos esto al interior de la iglesia de nuestros días? La iglesia, ya sabemos, es multiforme. El Espíritu Santo derrama sus dones y sus carismas de distinta manera en sus hijos, en los hijos de la iglesia. Y ante esta diversidad de dones, muchas veces se levantan críticas. Hay algunos en la iglesia que sin duda alguna, llamados por el Señor y suscitados por el Espíritu de Cristo, quieren poner todo el esfuerzo humano para tenderle la mano a los humanos y así llevar la misericordia, la bondad, la energía, la coherencia, la sinceridad de Cristo, caiga quien caiga. Y muchas veces los juzgamos diciendo, son unos exagerados. Y adoptamos la terminología del mundo, son de la izquierda. Y luego los de la izquierda dicen, no, pues hay unos grupos que solamente están rezando, que solamente están esperándolo todo de Dios. No se esfuerzan para poder llevar el Evangelio también
con su correspondencia humana a la acción de Dios. Son de derecha. Y nada nos gusta, unos porque son muy de izquierda, otros porque son muy de derecha. Nadie de ustedes ignora que a ustedes les dicen que son muy de derecha, que quieren arreglar todas las cosas orando, cuando hay que trabajar. Mientras que ustedes le dicen a la otra orilla, creen que todo lo van a arreglar trabajando. Hay que pedirle a Dios. Hay que tener cuidado, hermanas y hermanos, de vivir en comunión con toda la iglesia. Y para eso, ¿qué hacer? Ver a Jesucristo, ver cómo pensó, ver cómo vivió, ver qué hizo Él para imitarlo. Y entonces no nos interesará que nos digan si somos de derecha o de izquierda, sino que nos interesará que nos digan, sigue seriamente a Jesucristo. Esa debe ser nuestra preocupación, no qué opinen los demás, sino qué opine el Señor. Ver siempre como punto de referencia máximo al Señor Jesucristo. Lean ustedes tranquilamente los grandes himnos cristológicos de San Pablo. Por ejemplo, la carta a los Colosenses en el capítulo 1, la carta a los Efesios en el capítulo 1, la carta a los Filipenses en el capítulo 2, y ahí verán que difícilmente se puede hablar con palabras más grandiosas, humanas. Parece que no le alcanzan al apóstol Pablo para hablar de la grandeza de Jesucristo el Señor, que por una parte brilla con la divinidad del Padre y del Espíritu Santo, y por otra, entre todos los títulos mesiánicos que pudiera usar, prefiere llamarse el Hijo del Hombre. Soy Dios y soy hombre, y en la unidad de una sola persona. Ahí está el ejemplo. Y lo que digan los demás no tiene mayor importancia. El mundo, ¿cómo juzga a la iglesia? Igual. Mientras que unos dicen una caterva de beatos que quieren arreglar situaciones de emergencia juntando las manos para hacer oración. Y otros dicen unos activistas que pierden de vista que Dios es el que dirige la historia y que hay que tenerlo en cuenta a Él. Por fin, que no nos inquiete eso, que nos inquiete apartarnos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, como un grupo en la iglesia que corresponde a un carisma especial, ponen el acento en la presencia y en la acción de la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Y hacen muy bien, porque la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia, nos enseña la importancia impostergable que tiene la fuerza del Espíritu Santo, y mejor si la reconocemos expresamente, como ustedes en sus grupos, para poder cumplir con la misión que tiene la Iglesia de difundir el reino de Dios, pero a partir de la propia plenitud, porque nadie da lo que no tiene. Y por eso, para recordarles la gran importancia que tiene el Espíritu Santo y consiguientemente
a lo que ustedes están llamados en el gran cuerpo de la Iglesia, les recuerdo esta doctrina de la Iglesia. En la segunda mitad del siglo III y comienzo del siglo IV, hubo una herejía a la que se enfrentó el gran teólogo y padre de la Iglesia de Occidente, que es San Agustín. ¿Qué decía esta herejía? Que por otra parte San Agustín calificaba como de gente muy inteligente y consiguientemente muy peligrosa. ¿Qué decía? El corifeo, el que los encabezaba, era un monje que se llamó Pelagio. Su doctrina pasó con el nombre de pelagianismo. ¿Qué decía? Decía esto: Cristo el Señor indudablemente es el Redentor del mundo. ¿Y cómo nos redimió? Nos redimió con su doctrina, con el testimonio de su vida totalmente puro y coherente, derramando su sangre por nosotros, y hasta ahí Cristo. ¿Y cómo hacemos nuestra esta sangre de Cristo derramada por nosotros? Con nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo humano. Y el gran San Agustín dijo: no, eso no está bien. Están pervirtiendo la naturaleza de la Santa Trinidad que actúa en la Iglesia. ¿Por qué? Porque dice: la redención de Cristo no solo consistió en darnos buen ejemplo y en darnos una doctrina para que nosotros nos la apropiáramos a fuerza de voluntad y de técnicas humanas, que por cierto hoy día nos llaman tanto la atención y que vienen del Oriente. Nos dan tantas técnicas para poder concentrarnos, diríamos nosotros con Pelagio, para poder captar la gracia de Cristo a base de reflexiones, de posturas, de técnicas, de tendencias. No es por ahí. Cristo, como un punto esencial en su doctrina, nos dijo: yo les enviaré al Espíritu Santo y Él los conducirá hasta la verdad completa. Él hará posible lo que para ustedes humanos sería imposible, porque mi doctrina trasciende todas las capacidades humanas para llevarla a la práctica. No hay ser humano que pueda apropiarse a base de voluntad y de técnicas la redención, la sangre de Cristo, para ser agradable al Padre. No hay técnica, no hay ningún ejercicio posible de concentración o de lo que ustedes quieran para poder captar la sangre de Cristo y aplicarla a mi caso y al caso de toda la Iglesia, para sentirnos redimidos. Por eso, las últimas temporadas, digamos, que Cristo pasó entre nosotros, ya resucitado y glorioso, pero antes de subir al Padre de donde vino, lo dedicó a decirles: yo les enviaré al Espíritu Santo. Y a poca distancia de su ascensión al cielo tuvo lugar Pentecostés, enviando al Espíritu Santo, es decir, la fuerza interior
para poder hacer nuestra la redención de Cristo. Sin Espíritu Santo, la redención de Cristo quedaría incompleta, no en sí misma, sino en relación a la aplicación que nosotros podemos hacer de ella. Y por eso San Agustín decía, cuando Cristo corona los méritos de alguno de sus seguidores, corona con la gloria los méritos de algún santo, lo único que hace es coronar sus propios dones, porque ese santo nunca hubiera podido seguirlo si no le hubiera sido dado por la fuerza del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo, en un texto muy conocido, dice en su ancianidad y mirando todos los peligros, todas las dificultades que había pasado en el ejercicio de su ministerio apostólico, cuando contempla todo eso y dice: he peleado un buen combate, he llegado hasta el final de la carrera, he conservado la fe. Me reserva Dios una corona de justicia. Así dice Pablo, como quien dice, si no lo entendemos bien, Dios me paga con el cielo todos mis esfuerzos humanos tan notables para poder llevar su nombre a las gentiles. Y dice Agustín, no, hay que entenderle bien a Pablo, porque Dios no nos debe nada, no nos debe pagarnos la buena conducta que tuvimos. ¿Por qué? Porque esa buena conducta es don del Espíritu Santo. Y si Él no nos hubiera enviado al Espíritu Santo, no pudiéramos apropiarnos la redención de Cristo, porque, permítanme la expresión, nos vendría grande. No podríamos. Ser cristiano es obra, es gracia del Espíritu Santo. Vivir la doctrina de Cristo, tomarlo totalmente en serio como centro de nuestra vida, es don del Espíritu Santo. Si Cristo no nos hubiera enviado al Espíritu Santo, podríamos contemplar admirados y emocionados la grandeza de su doctrina y el testimonio grandioso de su vida, pero no podríamos hacerla nuestra. Diríamos, esto es bellísimo, pero no es para mí, me supera. No puedo responderle afirmativamente a Cristo. Cuando me dice, ven y sígueme, Señor, y con estas fuerzas voy a seguirte. Pero nos dice, y te envío al Espíritu Santo para que vengas y me sigas. Todo esto se lo recuerdo, hermanas y hermanos, para ver la importancia que tiene la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Sin el Espíritu Santo, así como sin Cristo y sin el Padre, no hay redención. Entonces, recobrar en la iglesia y dirigir la mirada al Espíritu Santo en una forma especialmente intensa, es estar recordando una parte esencial de nuestra redención, del dogma de nuestra redención. Ustedes están llamados a recordárnoslo. Ustedes, por la intuición que tuvo quien los convocó, están poniendo el dedo sobre la llaga en algo que no es secundario, sino que es esencial a nosotros en el seguimiento de Cristo. El Espíritu Santo, al que ustedes tan expresamente invocan, hace posible
que la redención de Cristo llegue a nosotros. Sin el Espíritu Santo no habría redención de Cristo aplicada a nosotros, porque no tendríamos cómo corresponder. Total, para terminar, un dicho popular reza de esta manera, y quién no lo conoce: ante un problema, a Dios rogando y con el mazo dando. Y perdonen la expresión más populachera, Dios da el agua, pero no la entuba. Es decir, gracias, Dios, Señor, por los hombres que has elegido para guiar a tu iglesia, pues en ellos has derramado la fuerza de la sabiduría. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Como es difícil que nos volvamos a ver en este tiempo reciente, que el Señor les conceda un tiempo de Adviento Santo para llegar a la Navidad con un corazón nuevo y una inmensa alegría. Podemos irnos en paz. Señor, a nombre de la comunidad de Renovación, queremos darle las gracias esta noche por acompañarnos a celebrar la Eucaristía. Con la ayuda de los pastores que nos ha puesto, hemos peregrinado este año y muchos hermanos caminan en la fe y trabajan en la iglesia. Y sus palabras de hoy que nos explican la acción del Espíritu nos animan, como su ejemplo y su predicación con la que elocuentemente nos transmite a Dios. Que Dios le conceda salud. Muchas gracias por su amistad, por visitarnos hoy en la parroquia, en nombre del Padre Misael y de todos los grupos y movimientos. Muchas gracias. Brindamos un aplauso al Señor.